Hola y bienvenidos a todos. Hoy contamos con la colaboración de Construsoft, Albert Jiménez como responsable del Departamento de Cálculo y Guillem Martín del Departamento de Análisis y Cálculo Estructural. Nos presentarán una clase sobre los distintos nudos y conexiones que podemos realizar mediante el software IDEA. Dividirán la clase en varias partes para que podáis ir planteando las preguntas y así darles respuesta durante la sesión. Para ello tenéis el apartado de preguntas. Ahora os dejo con Albert, cuando quieras. Muy buenas tardes, muchas gracias Lara. Si se me escucha bien, luego ya pasaría a mostrar mi pantalla y a empezar con la sesión de hoy. Se escucha correctamente, sí, Albert. Perfecto, pues entonces ya empezaría. Pues bueno, muy buenas tardes, empezamos con la sesión del Software IDEA Connection. Vamos a empezar con la presentación. 5 o 10 minutos voy a explicar un poquito qué es la empresa Construsoft, a qué nos dedicamos. Será una parte introductoria muy breve y luego pues daré paso a mi compañero Guillem Martín, que se encarga más de mostrar el software en detalle y es el encargado técnico del programa. Le podéis dirigir todas las preguntas técnicas a él. Bien, supongo que ya habéis hecho muchas sesiones de este tipo. Si a alguien le molesta el cuadro del webinar, pues ya sabéis que tenéis un pequeño botón donde podéis recoger esta pestaña y poder ver la pantalla mejor y luego pues podéis ir formulando vuestras preguntas. Finalizada mi presentación de 10 minutos, pues podemos hacer una pequeña pregunta si algo no queda claro, pero es muy descriptivo, no creo que haya muchas preguntas. Y luego a la parte final, pues que seguro habrán más preguntas y nos va a responder a todas las técnicas sobre el programa. Bien, nuestra empresa Construsoft. Pues Construsoft nos dedicamos a distribución de software para la construcción. Voy a ocultar también esta ventana. Y bueno, pues llevamos ya muchos años distribuyendo programas específicos, programas BIM para la construcción, con lo cual pues ya disponemos de muchísimos clientes que utilizan estas tecnologías BIM de diseño y cálculo pues para poder gestionar mejor los proyectos a día de hoy. Bien, pues nosotros como Construsoft distribuimos una serie de programas que están dentro de la plataforma Trimble. Trimble es una empresa muy grande de Estados Unidos, una empresa que ahora está incorporando software BIM, tecnologías BIM, dentro de la cual está el software Tecla, que nosotros distribuimos, y el software Tecla es un programa de modelado BIM para la construcción. Entonces es un programa que nos va a permitir modelar estructuras con gran detalle y gestionando muy bien los modelos para diseñar estructuras tanto metálicas o de hormigón armado, madera, cualquier material. Es un programa multimaterial que nos permite pues, definir con gran definición estructuras para luego pues, sacar de manera automática todos los planos, listados de material y disponer del modelo tridimensional, modelo BIM. No solo este programa forma parte de esta plataforma, sino también el programa arquitectónico SketchUp para una arquitectura conceptual y luego disponemos de otras tecnologías de software que nos permiten entrar en la estimación de costes y la planificación y también para la gestión y la explotación de edificios. Entonces, todas estas plataformas forman parte del mismo grupo Trimble, que también Trimble distribuye pues, las típicas maquinarias que se llevan a obra y permiten retroalimentar los modelos digitales, para poder disponer de modelos digitales as-built, ¿vale? Que eso pues, va a ser muy bueno para el mantenimiento del edificio y para la propiedad. Fíjense ustedes que nosotros disponemos de tecnología de software muy enfocada al BIM para la construcción, pero gracias a los ficheros IFC y al lenguaje estándar regulado por Binding Smart, podemos enlazarlos con otras plataformas más enfocadas a otras disciplinas. Pues a instalaciones, arquitectura, otros tipos de cálculo. Entonces, estos programas se enlazan muy bien con otras plataformas que pueden venir de otras casas. En cuanto a lo que hemos conseguido con nuestros clientes es pasar del método tradicional basado en planos que se van trasladando en diferentes secciones de una oficina, pues a poder modelar una estructura tridimensional con todo detalle, manejable, para poder extraer toda la información, poder enlazarlo con programas de cálculo, poder sacar todos los planos, listados de material de una manera automática o semiautomática, planificar la construcción o la fabricación de una estructura y a partir de ahí, pues gestionar también en un taller, por ejemplo, estructura metálica, todo el proceso de fabricación. Todo esto lo vamos a extraer de un modelo digital, de un modelo BIM. Entonces, esto nos permite aumentar muchísimo los rendimientos de trabajo, disminuir errores y un aumento de la productividad. Y entregar un modelo tridimensional a la propiedad que va a ser útil para el mantenimiento de ese edificio. En cuanto a software de cálculo que distribuye Construsoft,
nosotros distribuimos dos programas de cálculo de elementos finitos para la construcción, estructuras, y fíjense que estos dos programas pues, permiten calcular estructuras de hormigón, madera, acero, y también permiten calcular conexiones. Pero son conexiones tradicionales, conexiones estándar, que están explicadas muy bien en los eurocódigos. Entonces siempre hemos visto que la gente, pues, cuando necesitaba calcular uniones que sobresalían de las dimensiones estándar o las geometrías estándar, habían problemas para justificar ese tipo de conexiones. Entonces, incorporamos el software que vamos a explicar hoy, que es el IDEA Connection, y este software pues, complementa cualquier programa de cálculo que ya disponga un módulo de uniones. ¿Por qué? Porque este programa nos va a permitir a modelar y calcular cualquier conexión. Aquí sí que no hay límite en geometría, configuración de esfuerzos. Podemos modelar cualquier cosa porque tiene otra tecnología de cálculo que nos va a permitir el diseño y el cálculo de estas conexiones. Y también esta casa de software dispone de un módulo de cálculo de hormigón pretensado o postesado para otra tipología de estructuras, de hormigón armado. Bien, estas tecnologías de software se enlazan directamente en la plataforma madre para nosotros BIM Tecla y entre ellas pues también. Entonces esta sería a grandes rasgos lo que estamos distribuyendo en Construsoft. Si nos centramos en el software IDEA Connection, el nuevo software de cálculo de conexiones que permite complementar cualquier software de cálculo estructural que disponga el usuario, pues este programa dispone de funcionalidades muy interesantes. Entonces, fíjense que aunque nosotros tengamos que calcular una placa de anclaje tan sencilla como la que ven en pantalla, este programa nos permite incorporar cualquier tipo de esfuerzo que otros programas no permiten. Por ejemplo, un momento torsor o esfuerzos en dos planos. Entonces, esto que algunas veces es complicado en programas tradicionales, este programa nos va a permitir introducir los 6 grados de libertad con las 6 cargas pertinentes. No solo perfiles tipo I, H o perfiles tubulares, que es lo que tradicionalmente se estila en software tradicional, sino que también podemos utilizar cualquier tipo de perfil. Entonces, esta nueva tecnología de cálculo nos va a permitir realizar conexiones mezclando tipologías de perfiles y cualquier forma podrá ser utilizada. No solo la forma del perfil ni la disposición, sino también la ubicación de los tornillos. No vamos a tener limitaciones en cuanto a disposición, columnas de tornillos, como son las grandes restricciones que aparecen en el eurocódigo. El eurocódigo nos da solo un procedimiento de cálculo muy estricto basado en 2 columnas de tornillos. Todo lo que se salga de ahí es complicado justificar, porque bueno, este programa nos permite una disposición arbitraria de tornillos, como el usuario crea. También este programa nos va a permitir entender el comportamiento global de la unión, no solo una viga columna atacando a alas, sino cómo funciona una unión en su conjunto. Cuando diferentes vigas atacan en un nudo, con diferentes tipos de esfuerzo, cómo trabaja en su totalidad. Eso va a ser posible visualizarlo en el programa y al final para poder realizar configuraciones como las que ven en pantalla. Una placa de anclaje con varios tubos en el mismo punto o en un mismo punto donde tenemos vigas, columnas, arrastramientos, pues cómo podemos manejar una unión de este tipo con el programa. Lo vamos a ver en la jornada de hoy. Entonces, la estrategia general es que el usuario pueda utilizar el programa tradicional de cálculo y cálculo de conexiones siempre que pueda, porque son más rápidos y ya está todo integrado, pero si no, pues ya disponemos de herramientas que nos permiten enlazar programas genéricos como el SAP, el Robot Millennium, Diamonds con Steel, con programas como el IDEA. Entonces, las uniones que no sean convencionales se pueden exportar al software IDEA para su análisis más detallado. Bien, la gran diferencia que presenta este programa con los programas tradicionales es que el programa tradicional está basado en el método de las componentes, ¿vale? Que este método pues va siguiendo una formulación muy rigurosa de eurocódigo y no es un método muy visual. El usuario, siguiendo esta metodología, no puede ver deformaciones, no puede ver interacción de esfuerzos, no puede ver las fuerzas en los tornillos, simplemente los resultados. Y aunque es un método sencillo de aplicar, pues tiene sus partes ocultas. Pues lo que intentamos hacer con el software IDEA Connection es exactamente lo mismo, pero de una manera más amplia o más genérica, utilizando el método de los elementos finitos, que es un método cada vez más extendido. Bien, pues este programa lo que hace el IDEA Connection es permite el modelado muy sencillo de una unión metálica, cualquier configuración, de una manera rápida y eficaz, también enlazada con el software Tecla, para la gente que trabaja ya con metodología BIM. Y lo que va a hacer este programa es, de una manera automática, hacer un mallado de elementos finitos y hacer un cálculo complejo. Es decir, va a suponer el comportamiento elastoplástico del acero, el comportamiento bilineal del tornillo, el comportamiento no lineal del contacto entre placas
o la fricción. Entonces, todos estos problemas complejos dentro del comportamiento global de una unión nos lo va a solucionar de una manera automática. El usuario no va a tener que estar preocupado cómo solucionar, qué tipo de cálculo hacer, qué tipo de elemento finito utilizar. No, esto ya está parametrizado en el programa. Pero no solo eso, una vez el programa ya encuentra la solución de esfuerzos de formaciones en régimen plástico, a partir de ahí nos empieza a comparar con la normativa. Es decir, lo que va a hacer este programa es, además de este cálculo por elementos finitos, nos va a hacer una serie de verificaciones según norma. Norma europea o norma americana, eso lo decide el usuario. Entonces vamos a ver si las placas deforman demasiado en comparación con la normativa pertinente. El programa también nos va a verificar según normativa las tensiones en las soldaduras o las fuerzas en los tornillos. Lo que vamos a hacer es comparar la fuerza que nos da el cálculo con la fuerza que aguanta según normativa el tornillo. Entonces tenemos las dos normativas implementadas, más importantes, en el proyecto de hoy, que es normativa Eurocódigo y norma americana. Luego también el programa no solo se limita a las verificaciones de resistencia, sino también las verificaciones de inestabilidad o abolladura de chapas. Es si antes de plastificar esa unión, pues puede abollarse, pues el programa lo va a verificar, tiene un módulo de cálculo que permite entender todos estos fenómenos y también nos va a verificar y calcular dos cosas importantes. Una que es la rigidez de la conexión, ¿vale? Y también nos va a verificar la capacidad a rotación, que esto es muy importante en aquellos países donde tienen una estricta normativa para sismo. Muchas veces es necesario saber la capacidad a rotación de esa unión y si permite una rotación para poder hacer un análisis plástico de la estructura. Entonces, esto también nos lo va a verificar el programa. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene este software comparado con programas genéricos de elementos finitos? Pues si uno ve esta imagen, puede pensar que el programa está haciendo un cálculo erróneo, porque la discretización de elementos finitos en una chapa no coincide con la otra. Pues bien, este programa trabaja con otra tecnología de elementos finitos que viene de la industria aeroespacial y lo que hacen es hacer un mallado más vasto con un tipo de elemento finito un poco más inteligente y lo que hacen es, mediante condiciones de contacto, hacen una unión entre placas. Entonces esto permite mallados vastos, tiempos de cálculo muy reducidos, para solucionar de una manera rápida y eficaz cualquier tipo de conexión metálica. Entonces ya tiene un método interno un poquito más novedoso y luego también lo que tienen solucionado internamente es el tipo de elemento finito para modelar los tornillos. Es decir, si a un tornillo le aplico una pretensión, si un tornillo pues está presionando en una cara de la chapa y no en la otra, todo eso yo no me tengo que preocupar. El software ya lo han parametrizado para que cuando yo introduzca un tornillo el cálculo sea correcto. ¿Vale? Son cosas que el usuario pues no tiene que entrar. Igual que las soldaduras. Lo que vamos a hacer en este programa es definir una garganta de soldadura, cómo es la soldadura, y a partir de ahí el software lo que va a hacer es calcular una condición de contorno entre placas, una condición de enlace, y luego también buscará las tensiones en la soldadura para acabar en una verificación en la garganta de la misma, siguiendo la normativa, Eurocódigo o norma americana. Con lo cual, yo no me tengo que preocupar nuevamente en qué tipo de elemento finito utilizo para la soldadura. Esto sale de manera automática en el software. Simplemente voy a leer resultados. Y no solo podemos tratar uniones acero-acero, sino también podemos tratar uniones acero-hormigón o acero concreto. Entonces, placas de anclaje es un caso típico donde el software ya tiene implementada la formulación que permite conocer pues, si un hormigón rompe o no rompe con unas determinadas presiones de contacto, o si un perno desliza, o si hay problemas de agarre. Entonces, todo esto también hay fórmulas implementadas siguiendo las normativas y va a comparar siempre el programa los resultados de elementos finitos con las capacidades máximas según norma. Entonces, es una mezcla, este programa, entre un programa genérico de elementos finitos enfocado a cálculo de estructuras y uniones, más todas las verificaciones de normativa, que es lo que hace este programa tan útil. Unos ejemplos de resultados, pues uniones como las que ven en pantalla, que programas tradicionales no lo tratan, o sencillas que son, pues no lo tratan porque la normativa no explica muy bien pues, cómo se comporta una unión de este tipo. En este programa pues perfectamente lo podemos modelar y calcular de una manera muy gráfica si las deformaciones son excesivas o no excesivas, si la unión aguanta o no aguanta. Entonces es muy sencillo para el usuario reforzar la unión como él le parezca para ver si cumple o no cumple. Y no solo uniones que estén todas unidas en un mismo punto, sino uniones excéntricas como las que veis en pantalla, también las trata muy bien. Entonces podemos tener uniones con excentricidades, con placas que puedan tener abolladuras, todo eso pues lo vamos a tratar.
Y lo que comentábamos, que no solo la resistencia, sino también el programa nos va a verificar la rigidez de la conexión en función del esfuerzo, en función del nivel de esfuerzo. Entonces podemos ir viendo cómo va cambiando esa rigidez en función del momento aplicado hasta el límite. Y el límite, el programa nos va a explicar exactamente qué ángulo ha podido girar para que esa unión pueda plastificar, y es una información interesante, y también la rigidez a lo largo del esfuerzo. Entonces son datos que nos pueden servir para un recálculo estructural o para conocer una capacidad de rotación de la unión. Y esto sería un ejemplo de cómo, además del cálculo de resistencia y rigidez, podemos verificar si antes de fallar por plastificación puede haber un problema de inestabilidad o una abolladura en una chapa. Entonces el programa nos va a indicar las cargas críticas de pandeo de placas. Podemos ir reforzando la placa y podemos ir viendo cómo alteramos esta capacidad de carga crítica y este factor alfa crítico que nos indica qué lejos estamos de esa abolladura. Entonces es una manera de verificar si esto va a pasar o no antes de una plastificación. Bien, mucha gente nos preguntaba cuando lanzamos este programa si pues, los resultados según este nuevo método están contrastados, si no están contrastados. Pues bien, este programa ha estado contrastado en la Universidad de Praga, en República Checa. Uno de los desarrolladores del software ha sido el profesor Wolf, que también se ha dedicado a hacer un libro muy interesante, que es un libro benchmark, donde nos compara cálculos manuales con ensayos en laboratorio, con modelos complejos de elementos finitos volumétricos comparados con lo que da este programa Idea Connection, para que el usuario pues, tenga claro que da exactamente los mismos resultados y cómo pues, desde las bases teóricas podemos llegar a resultados parecidos siguiendo los métodos clásicos siempre que se pueda comparar. Entonces, hay un libro que da respaldo teórico a todo esto para al final poder dar solución a cualquier geometría, que es lo que muchos estructuristas metálicos necesitan. Poder tener una herramienta ágil, sencilla, productiva, que nos permita definir en minutos una unión para saber si cumple o no cumple. Este programa, pues creo que todos ya disponéis del enlace y la licencia. Si tuvierais algún problema, os ponéis en contacto con nosotros para que acabe funcionando bien. También comentaros que tanto Guillem como Gabriel, que es otro compañero, o yo mismo, nos dedicamos a las tareas de soporte técnico, con lo cual si alguien tiene una duda en la realización de ejemplos o cualquier problema, que se ponga en contacto vía mail o teléfono y le podremos asistir. También comentar que este programa tiene un enlace directo con el software BIM Tecla Structures, es lo que hemos comentado anteriormente. Si al final de la presentación alguien tuviera mucho interés, os podemos enseñar, pero prefiero que podáis ver un poco cómo funciona eso. Entonces, nosotros, Construsoft en España, tenemos oficina central en Barcelona y también tenemos otra muy cerca de Madrid, en Illescas, y desde ahí pues, nos dedicamos a dar formaciones de software y toda la asistencia que necesiten los usuarios. Bien, si acaso lo que haremos ya es pasar a la presentación para Guillem, para que os explique un poco cómo funciona el programa. Si alguien tiene una duda de lo que he explicado, puede escribirla por el chat y la podemos contestar, si no, pues la pasaríamos al final de la presentación. Sí, Cristian Ramírez tiene la pregunta de qué precio tiene. Entiendo que no sé si deberá dirigirse de forma personal. Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que como hay varias configuraciones, en función de lo que necesite el usuario, pues el precio se puede adaptar un poco, con lo cual le invito a que se ponga en contacto o preguntarle qué es exactamente lo que necesita y le podemos mandar una oferta ajustada, que es lo mejor. Vale, les recuerdo que bueno, la videoconferencia se está grabando, entonces ya los datos ya tendrán acceso en cuanto la cuelgue en el campus, así que ya podrán recuperar el contacto que habéis mostrado. Perfecto. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, pregunta si hay versiones, la versión estudiantil. Sí, en principio sí. En principio hay una versión estudiantil. Normalmente la ponemos en algunas universidades. Si alguien es profesor o es alumno de una universidad, lo puede plantear al profesor y que se ponga en contacto con nosotros. Luego nosotros trasladamos la petición al fabricante y hay licencias educacionales, sí. Vale, Nilton os pregunta si tenéis cursos sobre el uso de este programa. Exacto. Ahora, a partir de enero, vamos a lanzar una serie de cursos específicos para la utilización de este software, en donde se explica un poquito de teoría para que la gente pues, pueda entender
qué es lo que hace el software y el ámbito de aplicación, y luego nos dedicamos a enseñar bien el manejo de esta herramienta, así como su enlace con otros programas de cálculo o con el programa Teclavi. Entonces, en principio sí, Construsoft se dedica a la formación de este software. Se ponga en contacto, le podemos informar de la programación de formaciones. Vale, bueno, si queréis ir pasando a la segunda parte, que vayan haciendo preguntas y volvemos a hacer otra ronda de lo que haya quedado pendiente, si os parece. Perfecto, pues le paso la presentación al compañero Guillén. No sé si tengo que hacer alguna acción o ya... Sí, la paso yo, sí, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por la atención. Gracias a ti. Muy buenas a todos. Buenas, Lara, buenas a todos los estudiantes que nos están viendo. ¿Ya estoy mostrando mi pantalla? Buenas. Creo que ya me estarán viendo. Sí, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues dejamos atrás la teoría y vamos a ver un poco de este programa. Vamos a ver cómo se utiliza, vamos a ver lo fácil que es al final realizar una unión con Idea Connection. La mitad del programa, o prácticamente 3/4 partes, son dibujar nuestra unión. Prácticamente no hay que saber nada específico sobre ingeniería. Evidentemente el diseño inteligente sí que tendrá que darlo el ingeniero, pero lo que vamos a hacer ahora van a ser una serie de uniones rápidas para que veáis un poco el funcionamiento. La estructura es sencilla, realmente. Lo que estáis viendo ahora es la interfaz que os encontraréis al abrir el programa. En principio no tengo nada abierto y para crear nuevo modelo, pues haremos clic en nuevo, así de sencillo. También lo ha dicho Lara, pero si queréis ir haciendo preguntas mientras voy haciendo la presentación, las podéis ir apuntando en la sección de preguntas y yo al final de todo intentaré contestar a la mayoría de ellas. Fijaros que yo cuando empiezo, el programa ya me pregunta una serie de cosas, ¿no? Yo ya le puedo poner aquí el nombre, una descripción del proyecto, nada que ya más o menos no podáis deducir vosotros. En principio voy a centrarme un poco en las partes importantes. Sí que hay cosas como por ejemplo la visualización y demás, que yo creo que es más o menos intuitivo, entonces vamos a pasarlo un poco por encima. Y si al final me dejara algo importante que quisierais preguntar, pues o bien lo preguntáis, o bien, como también ha dicho Albert, tenéis nuestro contacto y podéis poneros en contacto con nosotros por teléfono o vía mail para hacernos cualquier pregunta, y si hace falta en remoto nos podemos conectar y podemos acabar de detallar aquello que os haga falta. Fijaros que yo, ahora para empezar, tengo que definirle primero la normativa. Es importante definir la norma en la que estamos calculando en este punto, ya que luego no la podremos cambiar. Es el único punto que sí que hay que tener en cuenta, pero el resto, tanto el material como la geometría base, es solamente algo con lo que empezar rápidamente. Si queremos seleccionar, por ejemplo, el material que más vamos a utilizar, pues eso nos va a ahorrar mucho tiempo luego cambiándolo en aquellos elementos que no lleven este material más utilizado en nuestra unión. Fijaros que yo aquí ya puedo escoger una geometría base, si queréis uniones en 2D, en 3D, placas de anclaje o bien un modelo en blanco. Generalmente no es usual empezar con un modelo en blanco. Yo siempre empezaré con alguna de estas geometrías bases. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo sencillo ahora de unión de 2 vigas, podríamos decir. Es esta unión de aquí. Hago clic sobre ella y ya se me abrirá la geometría general. Vamos a comenzar un poco explicando cuáles son las pestañas más importantes a tener en cuenta, pero yo siempre voy a tener esta configuración que veis aquí. A la derecha del todo voy a tener siempre, aparecerá un 3D de la unión que estoy creando. El ingeniero en todo momento siempre tiene que poder ver lo que está haciendo, porque muchas veces, o por no decir siempre, vamos a detectar errores viendo el 3D, ya que nosotros estamos ahora modelando realmente lo que luego va a ir definido en obra, sin ningún tipo de diferencia. Quiero decir, si por ejemplo en el software se nos ocurriera unir, por ejemplo, estas 2 vigas y, por ejemplo, hacer que se conectaran y compartieran una zona de elementos finitos, el software nos sacaría un mensaje y nos diría que es imposible calcular. ¿Por qué? Porque físicamente no tiene sentido. Y todo aquello que no tiene sentido físicamente, tampoco queremos que lo tenga en Idea Connection. Tiene que tener todo su lugar y al final un lugar que sea lógico colocar luego en obra. Fijaros que yo ahora me hallo en la primera de las pestañas, la pestaña de geometría. Bien, en esta primera pestaña será donde yo defina todos los elementos geométricos que conformarán mi unión. ¿Y esto qué significa? Por elemento geométrico entiendo todo aquello que se comportaría como si fuera una barra, como la que estamos viendo ahora, que son las 2 vigas que tengo, B1 y B2, en un modelo de estructuras, un modelo de análisis estructural como puede ser Diamonds, Consteel o cualquier otro software de cálculo. Equivaldría a todos aquellos elementos que tienen que llevar carga en su extremo, que al final serán cargados en el modelo.
todo lo que no sean elementos de este tipo los introduciremos luego en los parámetros de diseño, ya sean placas de refuerzo, placas de unión, qué sé yo, tornillos, soldaduras, todos los elementos adicionales que no sean elementos físicos los introduciremos después. Aquí solamente quiero definir los elementos geométricos. Para nuestro ejemplo voy a utilizar dos perfiles que no son estándar, quiero decir, los vamos a definir nosotros mismos, perfiles armados. Fijaros que yo cuando quiero cambiar la sección empezaría por la primera de las filas. Tengo un listado de todos los elementos aquí y yo puedo ir seleccionando cada uno de ellos para aplicar cambios donde yo quiera. Me hallo primero en el primero de ellos y para cambiar la sección solamente tengo que hacer clic en el símbolo que se parece un poco al símbolo del reciclaje, ¿no? Con las dos flechas verdes. Hacemos clic sobre él y con esto estamos intercambiando esta sección por una de nuestra elección. Fijaros que yo puedo seleccionar cualquiera de estas opciones y se me abriría, ¿no? Pues el menú que ya conocéis, supongo, el de pues, todos los elementos IPs, HBs, HAs. Lo que yo quiero es ahora definir una sección con mis propios valores. Empezaremos por aquí, le pondremos una altura de 700 y un ancho de 400. ¿De acuerdo? Si lo vemos muy estrecho, le añadiremos evidentemente algo más de espesor, tanto aquí, una reducción de ala de 0. Perfecto. También vamos a poner 20 milímetros de espesor. Y finalmente lo demás lo dejamos por defecto. Le he introducido ya un material que era un S235 que no voy a cambiar en todo el modelado, con lo cual ya me viene bien. Si lo quisiera cambiar, podría hacerlo aquí, o si quisiéramos luego a posteriori, no hay ningún problema. Acepto, fijaros que ya tengo mi perfil aplicado. ¿Qué tendría que hacer ahora? Tengo que meterme en el perfil B2 en principio, ¿no? Y volver a cambiarla. Pero tened en cuenta que ahora ya hemos introducido esta sección en nuestro modelo, con lo cual ya la tenemos disponible aquí para luego aplicarla a cualquier otro elemento de nuestra unión. Si que tenemos dos vigas iguales, podemos seleccionarla y con ello ya terminaríamos. Ahora aquí hay unas cuantas opciones más que voy a comentar ahora, aunque no aplicaremos directamente en este ejemplo. Fijaros que yo, además de, pues evidentemente, los diferentes parámetros que voy a utilizar para colocar en el espacio mi elemento geométrico, tengo estas dos opciones de aquí, que son el tipo geométrico y el tipo del modelo. Nosotros vamos a definir un poco cada una de ellas. Vosotros sabéis que en un nudo, por ejemplo, en un nudo estructural de un modelo, podemos tener dos tipos de perfiles según su relación con el nudo teórico de cálculo de nuestra unión. Puede ser un perfil que termine en este nudo o bien que sea continuo. Imaginémonos, por ejemplo, un pilar donde, por ejemplo, le llegaran 2 o 3 vigas, las que fueran. Claro, este pilar no sería un elemento acabado, no terminaría en el punto teórico, sino que lo atravesaría por completo. Por ello, deberíamos seleccionar para este elemento la opción continuo. Y respecto a la segunda de las opciones, tenemos simplemente el tipo de elemento que estamos colocando. Imaginémonos que tenemos una conexión en la cual está conformada, podríamos decir, por un pilar, varias vigas y algunos ariostramientos. Podemos decir, si se comportaran como, por ejemplo, tirantes, podríamos marcarlo aquí. La opción N significa que únicamente pueden cargar esfuerzos normales, con lo cual ya estamos definiendo también el tipo de elemento que estamos definiendo. Todo el resto son parámetros que vamos a poder ajustar simplemente para colocar nuestro perfil en la ventana gráfica. Hasta aquí llega la colocación de elementos. Fijaos que es fácil, realmente no tiene mayor complicación. Si este es el fin de mi modelado, ya no quiero introducir más elementos geométricos porque mi modelo de cálculo ya no tendría más, pasamos al siguiente apartado, que es la introducción de cargas. Este apartado realmente es el único que un poco nos podríamos, entre comillas, saltar, ya que realmente podemos introducir a las cargas una vez ya tengamos definido también las placas, rigidizadores, etcétera, pero vamos a introducirlo ahora. Yo quiero definir, ya lo he explicado Albert, podemos definir cargas en cualquiera de los 6 grados de libertad. Primero tenemos el axil, los dos cortantes, eje fuerte y eje débil, y a la vez también la torsión y los dos momentos, también eje fuerte y eje débil. Yo voy a definir simplemente, para este ejemplo, un axil de 2200 kilonewtons. Fijaros que una vez yo ya lo introduzco, ya me aparece en el extremo del elemento. Siempre tiene que haber un elemento conectado, ya que estamos definiendo un modelo de elementos finitos, y el otro elemento tendrá extremo libre, pero evidentemente el software tendrá que calcular él mismo el equilibrio, por lo cual aquí aplicará una reacción, aplicará la reacción necesaria para contrarrestar esta otra y que la unión no se me mueva de aquí y que este punto siempre sea fijo. ¿De acuerdo? Esto lo definiremos también en la pestaña de geometría. Bien, fijaros qué fácil. Si tuviera más elementos, pues para cada caso de carga que tendría aquí,
me aparecería pues cada una de las filas de los elementos para yo poder introducirle o no el caso de carga que yo quiera. Para añadir más cargas, nosotros prácticamente para cualquier cosa, para añadir también elementos geométricos nuevos, siempre disponemos aquí de un sencillo menú en el que podemos añadir o eliminar elementos del listado. ¿De acuerdo? Perfecto. Fijaros que, como digo, no lo he comentado, pero aquí arriba tenemos las opciones básicas de visualización, tanto para el modelo físico como para también visualizar los nombres de los elementos, cargas, las placas. No típico, nada que se salga de lo común. Vamos a añadir ahora pues nuestra placa de unión, ¿no? Queremos unir estas dos vigas porque ahora mismo no están unidas. El cálculo que hiciéramos ahora nos haría, ¿no?, que esta viga pues se separa totalmente, se va hacia el infinito, no tendríamos resultados coherentes, con lo cual queremos unir estas dos vigas. ¿Cómo lo hacemos? Pues para ello nos vamos a la pestaña de diseño. Aquí es donde probablemente el ingeniero se pasa más tiempo modelando. Es la parte donde nosotros añadimos placas, tornillos, soldaduras. Fijaros que yo cuando quiero añadir una operación nueva, me aparecen todas estas opciones de aquí. Lo más rápido siempre es utilizar cualquiera de estas opciones que vemos. ¿De acuerdo? Tenemos corte de un elemento a partir de otro, rigidizadores de continuidad, acartelamientos, podemos decir, nervios, agujeros, ¿de acuerdo? Placas de unión, lo que queramos. Prácticamente tenemos operaciones para hacer rápidamente cualquier operación que sea necesaria en estructuras más o menos corrientes. Pero, ¿cuál es la ventaja que ya hemos mencionado de Idea Connection? Pues que podemos hacer cualquier unión que nos planteemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con operaciones más sencillas. Todo aquello que no podamos definir con estas operaciones parametrizadas, lo podemos hacer mediante placas simples, cortes de placa, tornillos y soldaduras. Estas 4 operaciones de aquí, y si queremos también la posibilidad de añadir elementos que a la vez que tienen geometría de elemento no llevan cargas, con lo cual lo tendremos que añadir en esta pestaña de aquí. Con estas 5 operaciones podemos definir prácticamente cualquier cosa que nos podamos imaginar. Y fijaros que todos son detalles de dibujo. Todavía no hemos hablado de temas de cálculo, solamente estamos definiendo nuestra unión tal y como queremos que sea. Para continuar, yo voy a definir una plate-to-plate connection. La tenemos aquí, para empalmar 2 elementos mediante una placa. Ya nos pedirá los tornillos a introducir. Yo le voy a introducir, que ya más o menos sé cuáles son por cálculo, pero esto tampoco no tenemos que pensar que nos limita. Yo simplemente selecciono unos que creo que van a ir bien de entrada, pero luego podré cambiarlos en el menú que vais a ver que se abre ahora. Ahora está un poquito más pequeño. Perfecto. Fijaros que ya para cada una de las operaciones que me aparezcan en este listado, de forma parecida a como ya hemos visto los elementos geométricos, tengo una serie de parámetros que yo puedo ajustar. Y esto todo lo que tengo que hacer. Prácticamente en el modelo no vamos a tocar nada. Fijémonos que ahora pues, la operación está un poco mal introducida. Supongo que por defecto cogerá cierta distancia, pero somos nosotros los que tenemos que, a partir de estos parámetros de aquí, que veis que son pocos, acabar de definir nuestra unión. ¿De acuerdo? Fijaros que yo puedo, para empezar, definirle un espesor de 25. Fijaros que yo puedo darle, incluso las dimensiones de esta placa pueden ir simétricas, ¿no? Puede ser que yo quiera alargar la placa por arriba y quiero que automáticamente se me alargue por abajo. Pues esto lo determinaremos en este menú de aquí. Yo ahora, por ejemplo, quiero que sea simétrico y además quiero que no se salga de los bordes de mi elemento, a partir del cual ya se ha colocado. Y lo que voy a hacer ahora va a ser definir mediante una matriz, por así decirlo, de filas y columnas donde quiero que haya tornillos en mi modelo. ¿De acuerdo? Fijaros que yo puedo introducir estos valores, lo voy a hacer ahora, numéricamente. ¿De acuerdo? Ya más o menos tengo los valores preparados. Y aquí vamos a poner menos 60 y menos 140. Estos valores de aquí son, evidentemente, lo estoy haciendo en milímetros, aquellas distancias que yo quiero que tengan los tornillos entre sí. Es una matriz realmente. Aquí definíamos las filas y aquí las columnas. Ahora mismo tengo el perfil simétrico, con lo cual tengo columnas a ambos lados, pero yo solamente las he definido en uno de los lados. Es el mismo software el que me las ha colocado en el otro. Y son en posiciones relativas, no sino absolutas, las posiciones de las diferentes filas y columnas que tengo. Por ejemplo, a menos 70, menos 180 y menos 290 del centro de mi placa tengo una fila de tornillos. Lo mismo para las columnas a menos 60 y menos 140 tengo estas filas. Realmente solamente estaría definiendo una de las partes. Pero el software automáticamente, como ya le tengo definido que las dimensiones me las coloque simétricas, ya lo hace también para el otro lado. ¿De acuerdo? Ya veréis que igual os parece algo un poco confuso ahora, pero luego veréis que es muy automático y podéis hacerlo perfectamente vosotros con una sencilla práctica o con el primer ejemplo que hagáis, ya lo entenderéis.
¿De acuerdo? Fijaros que yo en todo momento he estado viendo, por ejemplo, que las dimensiones, por ejemplo, la longitud que tenían los elementos geométricos era 0, pero sin embargo me aparece aquí un elemento de cierta longitud. Me ocurre lo mismo también con la soldadura. Estoy viendo que tal vez sean un poco gruesas para mi gusto y estos valores son algo que yo puedo ajustar. ¿De acuerdo? Aunque yo me coloque 0, este 0 realmente lo que viene a significar es que el software coge unos valores por defecto. ¿De acuerdo? Iguales tal vez a una fracción o un parámetro multiplicado por el ancho del elemento que están uniendo, el máximo espesor. Si yo le coloco, no obstante, pues por ejemplo, igual 8 es poco, pero por ejemplo 10, el software ya automáticamente me lo ajusta y evidentemente dará menos. ¿Por qué? Porque es algo como, por ejemplo, y vuelvo un poco atrás ahora, el elemento geométrico también me ponía, por ejemplo, que tenía una longitud igual a 0. Y esto simplemente significa que el software coge automáticamente por defecto una dimensión que cree que ya va a ser suficiente como para poder llegar a ver localizados todos los efectos que sean propios del cálculo de la unión. No queremos que un elemento sea ni demasiado largo ni demasiado corto, sino algo estándar, con lo cual el software nos propone algo, pero luego yo evidentemente puedo colocarle aquí que quiero que la longitud sea 500 y esto automáticamente pues se me adapta. Poniendo 0 el software ya lo coge por defecto y si nos viene bien pues no tenemos por qué tocarlo. Fijaros que ya estaría, no necesito más. Me vengo a diseño otra vez y vais a ver que yo puedo hacer un cálculo rápido. ¿De acuerdo? Lo tengo aquí arriba para sacar mis resultados. Y puedo ver ya directamente si mi unión cumple, no cumple, está lejos, está cerca. La verdad es que no lo sé. Vamos a verlo primero. Si os parece, voy mirando a ver si hay alguna pregunta. Vamos mirando. De momento todo parece claro. Ahora vienen las consultas. Sí que tiene conexión directa con el programa Robot y tanto nos han preguntado, ¿no? Si tiene conexión con el software Robot o SAP 2000. Con ambos. Tenemos un plugin que funciona para ambos programas, se puede descargar también desde la web de IDEA y además está disponible para todos aquellos que también, por supuesto, pues estén probándolo o estén con versión de estudiante. ¿De acuerdo? Voy a ir moviéndome a las preguntas para no dejarlas todas para el final, si puedo ir ganando tiempo mientras calculamos. Fijaros que el software, cuando ya he calculado, me saca en pantalla un diagrama, ¿no? Que al final nos resume por partes cómo están utilizados estos componentes. Yo aquí ya estoy sospechando que hay alguna serie de elementos que no me están trabajando como yo esperaría. Fijaros que aquí tenemos una fila de tornillos en verde, lo cual significa que trabajan bien y que están trabajando correctamente, pero tenemos una fila de tornillos en gris, al igual que los perfiles. Como por ejemplo los perfiles nos vienen dados de un software de cálculo, no los voy a tocar, pero sí que tal vez voy a ver qué está pasando con estos tornillos. Yo aquí abajo a la izquierda ya tendré siempre un resumen de los resultados, con lo cual, si tengo que hacer algún cambio, me viene bien quedarme en la pestaña de diseño y no pasar todavía a la verificación, que será donde yo pueda ver todos los resultados. Me quedo aquí y digo, vale, ¿me parece bien o me parece mal? Voy a ver si en los resultados resumidos me cuadra todo un poco, ¿no? Pues veo que los tornillos cumplen, las soldaduras cumplen y más o menos las placas están por debajo de este 5% de deformación plástica límite, con lo cual puedo dar por bueno mis cálculos. Me paso a la siguiente pestaña, que es verificación, para poder ver pues, los diferentes diagramas de tensiones y acabar de ver pues, básicamente que todos los elementos de forma individual pues, cumplen, ¿no? Me voy a meter, por ejemplo, en la visualización, que vemos aquí ahora que se nos han abierto unas cuantas visualizaciones importantes y fijaros, aquí ya estoy viendo que tal vez haya algo especialmente peligroso, ¿no? O peligroso entre comillas si realmente no es peligroso para la seguridad, pero sí que para mi bolsillo lo es, porque hay una serie de tornillos que tal vez no estén resultando útiles, ¿no? para mi conexión. Y esto lo estoy viendo gracias a esta representación gráfica de las tensiones. Vemos que evidentemente todo tiene sentido. Lo que nos había salido antes de color gris es porque realmente vemos que no está siendo tan necesario para la definición de mi unión. Con lo cual, ¿qué puedo hacer ahora yo? Pues puedo irme a la operación que hemos creado, eliminar estos tornillos y ver si la unión me sigue cumpliendo. Y es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Fijaros que antes de irme, tenemos también los resultados para las diferentes placas individualmente. Yo cuando abro el menú de las placas ya se me abren las diferentes, todas ellas, todas las que conformarían, incluso los perfiles. Y haciendo clic en cada una de ellas, veremos que aquí arriba se nos van abriendo las imágenes en miniatura de las diferentes placas. Para verlas yo en detalle, tal vez quiero hacerlo, igual que para los tornillos. Tengo la lista, me sale también en qué estado están, si hay alguno que está utilizándose más o menos, lo puedo ver aquí. Fijaros que los que yo quiero eliminar, pues ya voy viendo, ¿no? Que no es que tengan poco porcentajes, que están directamente al cero. Al cero. La mayoría de ellos son los que quiero quitar. Estos son los que voy a quitar ahora. ¿De acuerdo? Lo mismo para las soldaduras, lo mismo que hemos visto en la presentación con Albert. Tenemos la distribución de tensiones y también el grado de utilización de todas ellas. Incluso a modo individual podríamos querer ajustar el espesor de cada una de ellas. Podemos hacer lo que queramos. Tenemos control total sobre la información que tenemos en la unión. Me vengo a diseño
y voy a hacer el cambio en esta operación de placa. Para cualquier operación que incluya una placa, tendré aquí siempre una pestaña que se va a llamar Editor, en la que yo puedo aplicar tanto cambios geométricos en mi placa como cambios en los diferentes tornillos. Si yo no quiero que mi sistema de tornillos se base en una matriz, como puede ser ahora geométricamente, sino que quiero quitar algunos, vendría aquí, desgloso la lista y a mí ya se me activa para poder hacer cambios. Quiero eliminar los tornillos 17, 21, 9 y 5. Estos son los tornillos 5, 9, 21, 17, 19, 23, 11 y 7. Fijaros qué fácil. Ya los tenemos. Al aceptar, se aplicarán los cambios, se nos va a bloquear el modo de inserción mediante matrices, ya que ya hemos decidido editar manualmente nuestra unión. Y ahora con un sencillo clic también vamos a comprobar si estos cálculos pues siguen valiendo, ¿no? Aunque viéramos que eran 0, las utilizaciones pudiera ser que ahora al quitarlos, pues los tornillos que ahora están trabajando, pues ya no trabajaron igual. Tal vez ahora ellos trabajen más. Acordaos que teníamos los tornillos a un 90% y es posible, ¿no?, que pasen ahora, no somos videntes, para eso tenemos el software, pues es posible que ahora fallen. Vamos a verlo. Vemos que no. Vemos que realmente estos tornillos no eran necesarios y fijaros que incluso algunos tornillos que antes aparecían en verde, ahora aparecen en gris. Imaginaos hasta qué punto es útil una herramienta en la que podemos editar a tiempo real y ver directamente los resultados. ¿De acuerdo? Fijaros que las tensiones siguen acumulándose en esta zona y ahora no tenemos esos tornillos que nos están pues haciendo perder dinero al final de todo. ¿De acuerdo? Perfecto. Esto en cuanto al primer ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo algo más rápido. Ya sabemos las diferentes partes, ya vemos que aquí arriba ya tenemos las opciones de visualización para la pestaña de verificación. No voy a entrar tampoco en las siguientes opciones. Fijaros que, resumiendo un poco, lo que tenemos aquí son, por ejemplo, aquí abajo un menú para insertar nosotros directamente en el modelo pues secciones, materiales o tornillos, pero esto es algo que también podemos hacer directamente en las pestañas de arriba, con lo cual esto básicamente nos sirve para controlar más o menos lo que tenemos en el modelo y lo que no. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos las diferentes opciones para ver los datos de mi proyecto, qué conexiones tengo en el mismo modelo. Sabéis que podemos tener no más de una unión en el mismo proyecto. Yo al hacer clic en este símbolo más, puedo añadir uniones al mismo modelo y deslizarme cómodamente por todas ellas sin tener que abrir pues, otro archivo. ¿De acuerdo? Esto serviría tal vez para englobar uniones del mismo proyecto en el mismo archivo. Bien, aquí tenemos finalmente las opciones de informe. Y con esto prácticamente ya hemos hecho una vista rápida de todo lo que tendríamos. Vamos a intentar hacer un ejemplo algo más complejo. Voy a dejar este abierto, pues si luego tenéis cualquier pregunta, volveremos a él. Esta es la interfaz inicial de Idea Connection, idea estática. Al hacer clic yo en el botón conexión, vuelve a abrirse otra vez un modelo en blanco, ¿no?, como el que teníamos al inicio. Voy a hacer un ejemplo algo más chulo, algo más complejo, más rápidamente, sin explicar cada una de las partes, pero sí que para que veáis que tenemos opciones de añadir prácticamente cualquier modelo que queramos. Creamos un modelo nuevo. Perfecto. Se nos abrirá el mismo gestor. También tendré que definirle. Ahora quiero crear, por ejemplo, una placa de anclaje, con lo cual voy a seleccionar este de aquí. Perfecto. ¿Cuál de estos me parece que se parece más al modelo que yo tenía? Pues creo que este tiene aquí un reversamiento que me puede ser útil, ¿no?, para utilizarlo, pero bueno, que si no fuera así, lo podría borrar y ya está. Si el perfil se parece un poco, con eso ya me sirve. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora voy a insertar elementos adicionales. Vamos a hacer algún pasito más en este segundo ejemplo. Perfecto. Fijaros que ya se me ha abierto el modelo. En cuanto se cargue el 3D, ya podré empezar a hacer el cálculo. Fijaros. Todo por defecto, ¿eh? Queremos introducir primero, se nos pone automáticamente para empezar en la pestaña de geometría, ya nos viene bien, es lógico. Voy a empezar introduciendo, voy a hacer esto un poquito más grande, un perfil estándar, esta vez sí, no quiero entrar en definición de nada editado por mí. Voy a entrar en un perfil estándar, voy a poner un HEB 300, acepto. Ya lo tenemos cargado en el modelo. Fijaros, voy a introducir ahora un desplazamiento en el eje, en el sentido longitudinal del elemento. Fijaros que yo, si ahora quiero colocar todos los elementos, y podría hacerlo, fijaros que todos se centrarían en el punto de teórico de la unión. Pero si yo quiero que mis perfiles vayan por encima, tengo dos opciones. O bien cambio todos los elementos que vayan a ir conectados a este perfil hacia arriba, o bien este perfil de aquí lo bajo.
que es más sencillo, ¿no? En vez de tener que aplicar 4 modificaciones, aplico una, lo bajo y así ya no tendré que aplicar ninguna modificación en ningún otro modelo. Esto es lo que voy a hacer ahora. En el sentido, en el eje X del perfil, que es el sentido del eje, le voy a mover 200 milímetros siempre, ¿eh? Perfecto, ya lo tenemos. Fijaros que yo incluso puedo cambiar la longitud. Voy a cambiarla para que veáis que no hay ningún problema. Le voy a meter 800 milímetros. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a definir el elemento diagonal, el perfil D. ¿De acuerdo? Para este perfil tengo ya un perfil K6066, pero quiero otro. Por ejemplo, pongamos que quiero pues un 80-84. Me vengo aquí a los perfiles tipo K, he entrado en tubulares, bajo para abajo, hasta encontrarme los 80, me he pasado. 80, 84. Ok, y aceptamos. Ya tenemos el que queremos. Perfecto. Definimos lo que os comentaba. Yo ya sé que esta unión va a ser mediante un tornillo, con lo cual no va a poder llevar momento. Con lo cual yo ya defino esto como un tirante, me lo evito. Y así ya luego evitaremos tener resultados que no vamos a entender. Si este elemento se comporta como un tirante, lo marcamos aquí y así ya nos olvidamos. Fijaros que yo, si quiero al final que este elemento tenga una longitud que yo quiero, le tengo que modificar yo mismo la longitud y, por ejemplo, en este caso, igual que en el anterior, pues ponemos 700, ¿no? Tal vez. Sí, yo creo que está bien. En todo momento podemos ir viendo la ventana gráfica e ir ajustando cualquier valor que no nos cuadre para que todo vaya quedando bien al final. Si queremos ir haciendo cálculos mientras vamos modelando es al final lo más aconsejable, porque claro, imaginaos, ¿no? Si al final nos pasamos una hora modelando y vemos que hay algún problema justo al final, pues ya es un problema. Mejor definirlo paulatinamente. Añado un nuevo modelo, un nuevo elemento, y para hacerlo me pongo primero sobre la opción que yo quiero copiar, por ejemplo, pongamos esta, y sumo un elemento. Este elemento que se me ha creado ahora es igual que el que yo tenía seleccionado. ¿De acuerdo? Le voy a cambiar la inclinación para que lo veamos. Fijaos, aquí lo tenemos. Tiene un menos 200, pero esta longitud la quiero quitar, quiero que vaya pues al centro ahora sí, porque ya me he ocupado de bajar a este elemento, pero este perfil no es un HB 300, es un HB 200. Así que vamos a cambiarlo igual que antes. Fijaros que sencillo. Ya lo tengo, estoy dibujando como aquel que dice. ¿De acuerdo? Voy a cambiar la longitud, la bajaré manualmente, 600 nos viene bien. Perfecto. Ya tendríamos los elementos geométricos. Esto sería al final lo que resumiría mi nudo. Si yo fuera a un modelo de cálculo, vería esto. Estos tres elementos que van hasta el punto teórico y que tienen que llevar unas cargas en su extremo. ¿De acuerdo? Este símbolo simboliza que tengo definido aquí una conexión, un elemento a tirante. ¿De acuerdo? Tenemos esto, pasamos a sólido para verlo mejor y me paso a definir las cargas. ¿De acuerdo? Ya ahora tengo ya un caso de cargas más o menos controlado. Será el que yo meta aquí. Menos 250 de axil para el pilar, una compresión. Y para los demás elementos tenemos 30 y 10, ¿de acuerdo? Ahora los revisaré, los miraremos directamente en el modelo para estar seguros de que todo está correcto. Siempre está bien, ¿no? Pues tener la certeza de que todo está funcionando bien. Que sepamos que al final todo tiene sentido. De momento ya veo que los sentidos me cuadran. Tenemos tracción, un cortante hacia abajo, un momento también hacia abajo. El tirante correcto y la compresión también correcta. Todo parece ir bien. Ya sé que antes de pasar al siguiente caso ya tengo claro que todo funcionará correctamente, por lo menos tendrá sentido. Perfecto. Nos pasamos entonces a diseño. Introducimos las diferentes operaciones que al final van a definir nuestra unión, porque ahora mismo todo está suelto, todo va por su lado, no nos sirve nada, prácticamente de nada. Voy a reducir esta ventanita un poco más, no hace falta tan amplia. Ahora, perfecto. Ya sabéis que os podéis ajustar las ventanas más o menos como queráis. Evidentemente también podemos cambiar nombres de las operaciones, etcétera. Lo típico. Añadiremos ahora, dejaré por defecto, o si queréis modificamos ahora la placa de unión y luego pasaré a definir el resto de elementos. Recordad que también es un elemento a configurar la placa de unión. Le voy a cambiar, por ejemplo, ¿no? El espesor. Le voy a poner 40, es una señora placa. Voy a hacer que las dimensiones que sobresalen sean 120 y 120. ¿De acuerdo? Fijaros que estas son las dimensiones que sobresalen desde los extremos del elemento. ¿De acuerdo? Siempre damos las dimensiones en función de otro elemento, es más cómodo. El tipo de anclajes no quiero que sea métrica 12, quiero que sea métrica 30. Perfecto, ahora los vemos un poco cerca tal vez. También son un poco cortos, todo esto vamos a cambiarlo ahora. Ampliamos esto un poco. Bien, vamos a cambiar ahora las posiciones, ¿no? De los que serían las capas de anclajes. Voy a definir
A ver. Vale, ya lo tengo bien. Las capas superiores las quiero a 50 y las capas laterales a la izquierda, de forma simétrica, también los serán a la derecha, también a 50. Ya se nos han colocado correctamente. Luego una vista un poco más agraciada. Vemos que todavía hay algo que arreglar aquí con la longitud, por lo menos, de los anclajes y también con las dimensiones de mi losa, de mi placa de hormigón. Voy a definir una X, ¿no? También a partir de la placa de 600 y una profundidad de 1000 para mi placa de hormigón. Perfecto. Y finalmente me queda definir la profundidad de los anclajes. A ver dónde la tenemos. Longitud de los anclajes. La voy a poner de 450. Perfecto. Ya lo tendríamos. Bien, esa se trata al final de una operación de diseño más. La podría haber añadido manualmente, pero al hacer clic, la tenemos, ahora os la enseño, la tenemos justo aquí. Al hacer clic en la plantilla que veíamos al principio, pues es mucho más sencillo ya empezar con esto. Ya solamente tengo que editarlo, es un paso más que me ahorro. ¿Sí? Voy a añadir una placa de unión. Ahora, para unir el elemento M3 con el pilar. Hacemos clic y se nos abre lo mismo. Otro elemento en la lista, una serie de elementos a configurar. ¿Dónde quiero que se me coloque esta operación? En el perfil de... El D es el diagonal. No, de hecho ya nos la ha colocado aquí, no la queremos aquí. La queremos en el perfil M3. ¿Sí? Definimos ahora otro espesor. Vamos a poner un espesor, por ejemplo, de 20. Automáticamente fijaos que ya ha cambiado el elemento con la que unirla. Yo no se lo he dicho, pero ya he entendido que esto sería el elemento pilar. ¿De acuerdo? Definimos las soldaduras correctamente. Por la parte interior. Perfecto, lo mismo por aquí. No, esta vamos a definir doble la del alma. Ya nos viene bien. Perfecto, luego definiremos los espesores, tal vez lo podemos hacer ahora, por ejemplo, 10, no sé si será suficiente. Todavía no he colocado los tornillos correctamente, es lo que voy a hacer ahora. Vamos a definirle, eso sí, unas dimensiones que no sean simétricas. Para hacerlo, fijaos que yo tengo aquí las dimensiones a perfil simétrico, las selecciono a perfil. ¿Por qué? Porque ahora quiero alargar esta placa hacia arriba y luego aprovechar para unir mi arrozamiento. Voy a alargarla 250 por la parte superior. Perfecto, más o menos nos cuadra, ¿verdad? El dibujo siempre tenemos que ver que todo se comporta ok. Voy a cambiar ahora las capas de tornillos, voy a colocarlas también rápido. Perfecto, capas superiores. Y aquí voy a hacer un pequeño cambio abajo en vez de a 30, a 40 para que no nos toquen. Bueno, así vemos que estamos cerca. Vamos a ajustar este espesor a, por ejemplo, 7. Suficiente, perfecto. Muy bien, tenemos nuestra placa de unión definida. Evidentemente todavía no tenemos nada definido para unir este perfil, pero ya hemos definido una placa que nos servirá en pasos posteriores para ajustar este otro de aquí. Y es lo que vamos a hacer ahora. Voy a añadir una operación, creo que es de las que tienen más opciones, tampoco no tenemos que asustarnos, pero es de las más complejas que tiene idea. Todo lo demás ya veréis que es más o menos igual. Tampoco no es que sea nada raro, pero fijaros que tenemos pues alguna que otra más para definir esta unión de... Fijaros, voy a quedar un poco más encima esta placa de conexión, ¿de acuerdo? Para definir mi perfil diagonal sobre el pilar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Voy a definir de nuevo mi operación en el perfil D, diagonal. Es este perfil el que quiero unir. Ya veis que se está empezando a aparecer algo en el modelo. De momento es una placa que está colisionando con varios elementos y se va a ir definiendo, me voy a quedarme cerca, aunque luego se vaya a alejar, pero va a servir para luego acabar ajustando ya nuestra unión. Vamos a ponerla, el tipo de elemento que queremos unir es un elemento, ya lo hemos dicho, y el tipo R2 es una placa, ¿de acuerdo? Tiene que ver primero con el perfil. Este de aquí, no me acuerdo el nombre ahora, vamos a verlo, es M3, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. En cualquier momento podemos ver todos los elementos. Fijaros que ya la placa se está empezando a orientar y el segundo elemento que queremos que tenga una relación, esta placa de aquí, es la placa, vamos a ver cómo se llama, me pongo encima y lo veo justo abajo. Ya lo podemos haber visto también por la operación, por la fila aquí de operaciones, es EP1, esta placa EP1. Fijaros que al decirle esto, ya se nos orienta. Un lado va a ir soldado sobre esta y el otro sobre esta de aquí. Pasamos rápidamente a las dimensiones. Definimos que tengamos una definición, un ancho de 180 y una profundidad de 250. ¿Vale? Sí, si fuera al revés, pues lo cambiamos y ya está. Fijaros que ya más o menos las dimensiones se ajustan. La posición de este elemento es la posición, ya estamos hablando de la conexión de esta placa de aquí, no es a 200 del centro, sino que es a 450, o igual a 460. A ver.
más o menos ya queda ok. Fijaros que tenemos aquí colisiones, pero ya es un error un poco intencionado este. Vamos a dejarlo así de momento, pero fijaros que más o menos la conexión ya tiene algo, ya empieza a parecerse realmente al caso real. La alineación nos va a venir bien en la parte frontal, aunque podríamos definirle también alineación en el centro. En este caso podemos cambiarlo solamente para que lo veáis. Fijaros que la he colocado al otro lado. Ya me venía bien verla, no quiero cambiar la vista. ¿De acuerdo? La definimos en la parte frontal. Y por último, vamos a añadir una longitud que ya me viene bien, ya es de 150, con lo cual me parece correcto. Con esto ya lo tendríamos. Igual le cambio el espesor, le ponemos un espesor algo mayor, tal vez 18, por ejemplo. ¿De acuerdo? Un espesor algo más importante. ¿De acuerdo? Ya me viene bien. Fijaros que yo antes ya he entrado en la pestaña de editor. Puedo entrar aquí siempre que yo quiera editar mis placas. Lo que voy a hacer ahora es añadir aquí un pequeño chaflán, ¿de acuerdo? Para que no nos colisionen estos elementos. No os calcularía si fuera así. ¿De acuerdo? Voy a definirle 70 y las esquinas que yo quiero que me lo aplique son la 1 y la 2. Defino 1, espacio, 2. Y ya las tengo. Fijaros. Oh, de hecho no me interesa en la 1, ¿no? Solamente en la 2. Sí, yo creo que geométricamente tampoco es necesario introducirla. Ya nos lo aplica. Fijaros que ahora ya está correcto. Cambiaremos este tornillo, le vamos a meter otro tornillo distinto para que no sea dicho. Bajamos para abajo, métrica 12 es poco, vamos a añadirle métrica 20. Vale, algo más importante. Muy bien, perfecto, ya tendríamos prácticamente, podríamos decir que la unión ya puede calcular, ¿de acuerdo? Fijaros que no tenemos ningún elemento volando, no tenemos ninguna placa tampoco sin unir con el elemento, todo está conectado, con lo cual ya podríamos empezar el cálculo. Pero vamos a ver una herramienta más, muy rápidamente, antes de calcular, que es la herramienta de rigidizador. Fijaros qué sencilla es. Hago clic en rigidizador, se me aparece por defecto, evidentemente, en la posición 0. Yo quiero este rigidizador, efectivamente, en el PIDA, pero fijaros que yo, al relacionarlo mediante esta pestaña de aquí con el perfil M3, ya automáticamente él me entiende lo que estoy intentando hacer. Ya me coloca dos rigidizadores a la altura de las alas para poder acabar de definir nuestra unión. ¿De acuerdo? Imaginaos que yo solamente quiero estos rigidizadores en la parte superior, no importa. Cambiamos aquí la localización y le decimos parte frontal. No, perdón, en este caso sí. El punto lo tenemos en la posición, exacto, la superior. Y ya lo tenemos colocado solamente en la parte superior. ¿Sí? Ahora sí, ya la tendríamos. Vamos a calcular, vamos a ver qué pasa. Calculamos. Lo mismo que antes, ¿eh? Si vemos que más o menos nos cuadra lo que veamos aquí, podremos darlo por bueno y pasar a la pestaña de verificación. Voy a ver si todo cumple, a ver si no me he dejado nada, voy a revisarlo. Yo creo que no. Vamos a ver. No, está todo. De momento, todo debería cuadrar. Fijaros que cuando el software, no sé si será el caso, pero no calcular a la primera y empezar a iterar significaría que las placas están plastificando. Entonces el software tardará más en calcular porque estará intentando ver cuál es la carga para la cual tenemos un 5% de deformación plástica límite. Esto nos va a hacer que no perdamos tiempo. Tal vez al final no nos interesa sacar unos resultados donde veamos que hay un elemento que está plastificando. No nos interesa. El software ya lo lee esto, lo entiende y ya nos dice, mira, no te calculo más porque sé que más allá no te interesa verlo, no te interesa ver cómo plastifica la unión al 20%, no es algo que queramos ver. El software, esto nos permite detenerlo, la opción para hacerlo, ya lo acabo de especificar, la tenemos aquí arriba. Configuración de la norma, fijaros que yo tengo aquí un check que si yo activo, a la siguiente vez que haga el cálculo, ahora no lo voy a hacer porque se me borrarían estos resultados, pero si volviera a hacerlo y la unión plastificara, no saldría aquí un 100%, sino que saldría un porcentaje y significará que la unión se ha detenido en ese porcentaje porque más allá de ahí plastifica y por lo tanto no podemos calcularlo. No podemos, no. Poder podemos, pero no queremos, no nos servirá de nada. ¿Bien? Perfecto, tenemos ahora los mismos resultados, pero ahora, claro, evidentemente añadiendo, además de tornillos, que los tenemos aquí, pues los anclajes y el bloque de hormigón. ¿De acuerdo? Fijaros que yo me aparezco aquí. Ahora mismo no estamos viendo nada, ¿por qué? Porque estoy en este modo de verificación general. Si hago clic en tensiones equivalentes, que es un poco la que a mí me gusta, ¿no? Para acabar de ver un poco el comportamiento. La unión va bastante sobrada, eso sí. Vamos a ver. Luego le podemos meter más carga si queréis. Mientras veo la pregunta, vamos a intentar meterle más carga para ver que esto pues
lo llevamos más al límite, ¿no? Que nos quede todo un poco más rojo, ¿no? Que nos estemos al final orgullosos de nuestro diseño. Fijaros qué sencillo, ¿eh? Ya sería esto. Básicamente lo que, resumiendo un poco ya, un poco para acabar, antes de leer las preguntas, diseñaría nuestros elementos que van a llevar cargas en la pestaña de geometría, introduciendo por los parámetros tanto de posicionamiento en el espacio como estos dos detallitos que veíamos aquí, pero ya está, nada más. Lo demás ya lo definimos luego en la pestaña de diseño. Las cargas también muy sencillo. Fijaros que ahora, claro, para introducir las cargas, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Ya no solamente tenemos una fila, tenemos 3 filas, porque tenemos 3 elementos que pueden llevar carga, en este caso. Cada una de las combinaciones llevará 3 filas y si añado otra, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Tendremos 2 iguales. Elimino. Finalmente luego terminamos haciendo un diseño, introducimos las placas que queramos y calculamos. ¿De acuerdo? Fácil, fácil, fácil. Vamos a ver las preguntas que tenéis. Hay un montón. Vamos a empezar por el principio. La de los cursos la hemos resuelto. Tenemos conexión directa con Robot y SAP. Esto ya lo hemos dicho. ¿Dónde se ve el nivel de esfuerzos de la conexión? Esto es lo que veíamos aquí. ¿De acuerdo? Nos preguntan dónde se ve el nivel de esfuerzos. Siempre que queramos ver el nivel de esfuerzos de la conexión de una manera gráfica, lo podemos ver en esta. Ahora se me han borrado los cálculos, pero bueno, era marcando la opción tensiones equivalentes, que veíamos las tensiones siempre escaladas, ¿de acuerdo? Aquí, por valores. Bien. También podemos ver, hay otros modos de visualización, ¿eh? Yo he querido ir un poco rápido, pero podemos ver dónde están concentradas las deformaciones plásticas, también en un gráfico, podemos ver pues de un modo más sencillo, ¿no? Si aplicamos esta visualización, pues vemos en 2 colores, ¿no? Qué partes del hormigón, perdón, del acero están más utilizadas y cuáles menos a partir de, pues por ejemplo, un valor que podría ser el 80% de la tensión del límite elástico. Todo lo que supere ese valor aparecerá con un calor. Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? Fijaos, en este caso, pues como vamos sobrados, lo vemos todo en gris. Fijaos que aquí hay un pequeño punto que sí lo supera, pero no más, ¿de acuerdo? Lo tendríamos que ver igual, mejor con en el otro modelo. Vamos a verlo aquí. Fijaros, esa es la deformación lo que estamos viendo, ¿eh? Lo vemos claro. Vamos a ver qué preguntas más hay. ¿Y quién podrías enseñar la carga en los tornillos? Aplicar el icono de fuerza en tornillos para que vean también cómo... Sí, por supuesto. Lo podemos ver en cualquier modelo, ¿eh? En cualquier modelo podemos aplicar la fuerza en los tornillos. Aquí lo tenemos. Es un modo gráfico de verlo. Es lo mismo que al final, o sea, esto se tiene que corresponder al final con lo que veamos en la pestaña de los tornillos aquí. O sea, todo tiene que ver. Evidentemente, solamente se nos mostrará la tracción en el modelo, ya que el cortante pues quedaría un poco escondido. El cortante lo veremos siempre aquí, fijaros. ¿De acuerdo? A modo visual nos sirve para tener un poco idea de si está comportándose como esperaríamos o no. En este caso, si no fuera simétrica, nos preocuparíamos, ¿verdad que sí? Vamos a verlo también para la otra. Vamos a ver ahora las tensiones equivalentes y también activo la fuerza en los tornillos. Ya he dicho, todos los modos de visualización de los esfuerzos los tendremos aquí arriba. También para los anclajes. Aquí lo tenemos. Me preguntan de qué depende variar esa longitud. Yo me refiero, supongo que se refiere a la longitud de los elementos, puede ser. La longitud del elemento finito es simplemente algo que tiene que ver con el diseño de la unión. El ingeniero tiene que poder dar suficiente longitud para ver todos los efectos locales de esta unión, con lo cual ya vemos, es algo muy intuitivo. Ya vemos que si yo cortara el elemento por aquí, justo por donde está la placa, no sería bueno. ¿Por qué? Porque la placa tiene que tener por lo menos un trozo de pilar por encima para ver por esta tensión acumulada que estamos viendo aquí ahora, por ejemplo, ¿no? Es más bien algo intuitivo. El software nos coloca algo por defecto, que ya nos puede parecer bien o no, pero tiene que ser algo que veamos que no es ni demasiado largo ni demasiado corto. Por ejemplo, algo que esté bien. Podría ser esto. Es muy intuitivo. Ya veréis que los resultados pueden variar, ¿no? Si metemos un esfuerzo, un elemento demasiado largo y vemos que el punto más desfavorable está en el extremo, esto no nos interesa, es un resultado que no queremos ver, con lo cual sabemos que tal vez el modelo esté mal hecho y ese elemento sea demasiado largo. ¿Por qué? Porque igual está deteniendo el cálculo cuando tenemos una plastificación en el extremo y no cuando tenemos una plastificación aquí en el centro, que es lo que nos interesa. Para verificar el elemento ya tenemos el modelo de análisis de cálculo estructural, como puede ser Diamonds o Robot o SAP o lo que sea. En idea queremos ver la unión y queremos dar suficiente longitud a los elementos para ver los efectos locales, pero no demasiada. ¿De acuerdo? Es un poco cualitativo, lo sé,
pero al final es un modelo de eventos finitos que resume una unión y es la mejor manera de hacerlo, ya lo veréis. ¿Por qué no? Me preguntan, ¿por qué no 1000 milímetros o 1500 o 300 milímetros? La variación, vale, también va de lo mismo. Ya os digo, podéis hacer diferentes pruebas si queréis, es un tema más teórico. La introducción de cargas, igual creo que estaría bien comentarlo. No sé si tenemos tiempo, pero os lo voy a comentar un poco por encima. La introducción de cargas siempre lo hacemos en el punto teórico, ¿de acuerdo? Fijaros que no tiene mucho sentido tampoco hablar de qué es lo que es realmente lógico. Fijaos que si ahora me pongo para ver los elementos unifilarmente, un poco me salen todas las placas, ¿no? Pero me aparecen aquí. Lo que tiene sentido realmente no es aplicar los esfuerzos en este punto teórico, sino justo en la superficie donde tienen lugar las transferencias de esfuerzos. Me refiero a que yo, por ejemplo, puedo definir un cortante aquí, pero este cortante no se va a aplicar en el punto teórico, se tiene que aplicar en el extremo del elemento. ¿Por qué? Porque si lo aplicara aquí en el centro, no vería que ocurre nada en este elemento de aquí, vería que se aplican las fuerzas en el centro del pilar y esto no nos dice nada. Yo quiero ver cómo se comporta este elemento. Con lo cual el software lo que hace automáticamente es coger los esfuerzos que yo tengo aplicados en el punto teórico o en la X que yo le haya definido aquí. Esta X es simplemente la distancia entre el punto teórico y el extremo del elemento. ¿De acuerdo? Esto lo coge y lo lleva hasta el extremo, siempre hasta el extremo. Con lo cual es, por ejemplo, para casos en los que tenemos un momento y un axil, no supone ningún cambio, ya que la transferencia de esfuerzo se hace linealmente, no hay modificaciones. Pero el cortante, como ya imaginaréis, si lo muevo desde aquí hasta aquí, pues esto nos genera un momento, ¿no? Un momento igual al cortante por la distancia que yo lo haya movido. Este momento que yo estoy generando al mover esta carga de aquí a aquí, el software lo compensa automáticamente. ¿De acuerdo? Evidentemente no quiero tener nada que me nuble un poco el modelo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando tengamos un elemento demasiado largo, si un cortante lo mueve de aquí hasta aquí, pues va a tener que crear un momento tan grande que tal vez la viga termine yendo hacia arriba. Y eso es algo que no queremos. Esto sería un mal modelo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tenemos que controlar un poco con las longitudes. Justamente esto. Sé que esta explicación igual ha quedado un poco en el aire. Puedo repetirla si queréis. Es simplemente que yo defino la carga en el punto teórico por defecto, de acuerdo con la X igual a 0. Pero yo puedo darle un valor a esta X para que esta carga no vaya a referir al punto teórico, sino a un punto intermedio, tal vez este punto de aquí, para asegurarme de que haya un cortante puro y no un momento adicional que me haya creado el software. ¿De acuerdo? Esta longitud la podemos meter aquí. ¿De acuerdo? Si tenéis dudas, no os preocupéis, tampoco no es tan raro, es algo complejo, por eso también, igual, como todavía nos hemos mandado la licencia de prueba, la haremos, imagino que entre hoy y mañana, cuando estén disponibles. También os mandaremos el manual de base teórica, ¿de acuerdo? Para que tengáis todos estos detallitos en un manual y podáis consultarlos y tenerlo claro todo siempre, ¿de acuerdo? Si quedara alguna duda después de todo al final, pues la resolveríamos también pues en remoto, con vosotros particularmente, si nos queréis mandar un correo, lo que queráis, Estamos siempre a vuestra plena disposición para las dudas que tengáis. No tengáis ningún problema en eso, Vale, vamos a ver qué más preguntitas hay rápidamente. Vamos a ver lo de la longitud. En el caso de cerchas nos preguntan, en el caso de cerchas o armaduras con ángulos, ¿también diseñan las conexiones? Por supuesto, esta es la gracia, O sea, nosotros podemos introducir elementos con el ángulo que sea, cerchas del tipo que sea, si podemos definirlo, imaginaros, Y ahora es donde quiero yo sacar este PDF de aquí, este PowerPoint, perdón. Fijaros todos los ejemplos que pueden llegar a hacerse en Idea Connection. Realmente nosotros no tenemos limitaciones en cuanto a la geometría. Hay casos más sencillos, pero todo lo que podamos, ya lo estáis viendo, os lo podéis imaginar seguro, todo lo que podamos definir mediante placas, tornillos y soldaduras, fijaros, lo podemos definir en Idea Connection. Si se puede construir, ¿por qué no vamos a poder modelarlo con elementos finitos? ¿De acuerdo? Placas, tornillos, soldaduras, lo que queráis. Muchas de estas no tuvieron ni siquiera que ser definidas desde cero. Pudieron venir directamente, por lo menos, si vienen de un software de cálculo, pues un poco vienen vírgenes, ¿no? Sin prácticamente ningún elemento adicional, solamente los elementos geométricos. Pero si, por ejemplo, utilizamos un software como Tecla, donde ya tenemos que definir placas y tornillos y demás elementos, pues ya puede venir con todo eso incluido. Con lo cual, añadimos las cargas y nos olvidamos. Ya no tenemos que añadir nada más. ¿De acuerdo? Tenemos ejemplos, ya lo veis, cualquier unión no es lo bastante sencilla como para no querer modelarla. Nosotros podemos hacerlo todo. Esta unión, por ejemplo, se definió en Tecla y la teníamos calculada en tan solo 5 minutos. ¿De acuerdo? Perfiles encajonados, todo lo que os podáis imaginar. Incluso perfiles conformados en frío.
¿De acuerdo? Fijaros, este también bastante complejo. Podemos dar forma a las placas, podemos incluso introducir geometrías en DXF para leer la geometría de las placas e introducirlas en Idea Connection. ¿De acuerdo? Cualquier comentario que tengáis, cualquier propuesta que tengáis, al final es un software que da mucho para la experimentación de uno mismo. Podéis hacer los ejemplos que os dé, que estén incluidos en el máster o no. Podéis hacer las pruebas que queráis, las podéis mandar y nosotros intentaremos asesoraros en tanto como podamos, básicamente, para que podáis resolver todas estas dudas que os vayan surgiendo. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada más. Si quieres, Lara, despedir la presentación, perfecto. Si no, pues yo mismo os agradezco. Perfecto, perfecto. Bueno, despídete y Vale, a ver si sí, hay sí. alguien que quiera hacer alguna última pregunta en estos últimos minutos. Vale, vamos a ver. Ya damos el cierre, sí, no hay problema. Vale, pues agradeceros todos la asistencia y esperar que os haya parecido un software interesante. Realmente ha sido la revolución entre nuestros clientes que por lo menos ya han podido probarlo en Idea Connection. Prácticamente todo se queda alucinado cuando lo ve en directo. Realmente es tan sencillo, ¿verdad?, modelar y calcular uniones que hasta ahora pues eran bastante complicadas. Nada más, esperamos que os haya gustado. Recordad, si me he dejado alguna pregunta por ahí perdida o queréis hacer cualquier otra, tenéis nuestro correo soporte-cálculo@constructors.com para poder preguntarnos lo que queráis. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Mira, pregunta Edgar, ¿el software de prueba y el manual cuándo lo enviaríais? Pues entre hoy y mañana. Sí, sí, ya sé que tenéis prisa, ¿eh? Ha sido un Tiene buena descubrimiento, pinta, seguro. tiene buena pinta. Seguro que lo pasáis muy bien. Además es muy interactivo. Ya veréis que no tiene más complicación que la que hemos visto ahora. Entre hoy y mañana recibiréis tanto la licencia de prueba, también os mandaremos evidentemente pues instrucciones para que descarguéis las versiones, podéis acceder también a la licencia y sea al final todo bastante automático. Solo tendréis que empezar a modelar en cuanto recibáis el correo y enviarnos las dudas que tengáis. Vale, te lo agradecen. Pues muchas gracias a vosotros por asistir. Vale, pues bueno, lo mismo, si quieren seguir haciendo preguntas ya tienen vuestro contacto, yo colgaré durante el día de mañana la grabación que hemos hecho hoy, dar las gracias a todos los asistentes por participar y sobre todo a Albert y a ti, Guillem. Muchas gracias a todos, A buenas noches. vosotros.